vamos a ver el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Esto es en el Antiguo Testamento, está pegadito a los Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Viene Salmo, está en el medio de la Biblia, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. No, Proverbios, Eclesiastés. Después viene Cantares, perdón. Pegadito a Proverbios. Es un libro del Antiguo Testamento que fue revelado a Salomón, hijo de David. Generalmente se lo conoce a Salomón como el rey Salomón. Y eso vamos a ver, el error porque se le da más preeminencia al rey Salomón que al creyente Salomón. Y vamos a ver que según las Sagradas Escrituras, Salomón primero fue creyente. ¿Por qué? Porque él fue un hijo de un creyente, David, un gran creyente, el famoso David, que creyéndole a Dios, creyendo en Dios y teniendo esa convicción en Dios, fue capaz de vencer a Goliat. En realidad el que lo venció a Goliat fue Dios. ¿Pero por qué? Porque David creyó. Entonces, Salomón, antes de convertirse en rey, primero fue creyente. Entonces vamos a leer detenidamente, porque a veces leemos la palabra de Dios teniendo nuestras propias expectativas y no teniendo las expectativas que realmente tenemos que tener, o la expectativa o lo que nos está diciendo la mismísima palabra de Dios. Por eso vamos a leerlo detenidamente en el nombre de Jesucristo, esta gran palabra de Dios. Y vamos al significado de Eclesiastés, y Eclesiastés significa predicador. La palabra Eclesiastés es nada más y nada menos que predicador. Entonces, ¿el predicador qué hace? Y bueno, todos van a decir predica, y sí, el predicador predica. ¿Pero qué predica? ¿Qué es lo que debiera predicar? Bueno, el predicador, bíblicamente hablando, predica lo que Dios le dice que tiene que predicar. No predica sus propios pensamientos, no predica lo que a él se le ocurre o lo que le viene a la cabeza de sus propias concupiscencias o de sus propias ideas formadas respecto de un montón de cuestiones que ve, y principalmente del mundo, sino que el predicador tiene que predicar lo que Dios le dice que predique, lo que le es revelado para predicar. Eso es lo que el predicador, bíblicamente hablando, es lo que tiene que hacer. Bueno, entonces vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 1 de Eclesiastés, o predicador, dice palabras del predicador, pero este predicador no habla las palabras que él quiere hablar, sino las que son reveladas por Dios. Tenemos que entender eso. Hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Sí? Muy bien. Hijo de David, rey en Jerusalén. Primero es predicador, luego hijo de David, luego rey en Jerusalén. Hay que prestar atención en el orden en el que habla este predicador. Muy bien, entonces nos empieza a describir lo que le es revelado. Dice, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, porque Dios le dijo al predicador que diga esto, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en el versículo 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Y no dice qué provecho tiene el hombre solamente de todo su trabajo, sino de su trabajo con que se afana debajo del sol. No hay ningún problema en que el hombre trabaje, no hay problema en que el hombre tenga provecho, el problema es el afán con el que el hombre trabaja. Y nos hace un relato, dice, de la observación que Dios le revela para que él hable. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta.
El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Está dando un concepto de eternidad, de perpetuidad, de continuidad, de que es siempre lo mismo, más allá de lo que pase, de lo que se observe, más allá de que vos te afanes o que la persona que se afana debajo del sol quiera hacer como un hámster, ir más rápido en la ruedita, brrr, más allá de eso, Dios le está dando al predicador en su revelación el concepto de eternidad. Va poniendo dentro de nuestra idea el concepto de eternidad. Y bueno, y dice, el viento va para un lado, rodea al norte, gira de continuo, gira, estamos en el 6 de Eclesiastés 1. Vuelve el viento de nuevo. En el 7 dice, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Es todo un circuito, es todo un círculo, es todo un círculo. En el 8 dice, mire lo que dice, parece que nos está hablando, no se está hablando, no es que parece, nos está hablando directamente. Dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Todo es fatigoso, más de lo que podemos expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Parece que nos está hablando directamente en la cara, nos describe tal como somos, nos describe en el afán de querer hacer más y más. ¿Y a dónde vas? Si es todo lo mismo, generación va, generación viene, el sol sale, el sol se pone, los ríos van para acá, los vientos giran. ¿Qué pasa? Dentro de todo este circuito que arma, que ahora lo vamos a ver, que es la creación de Dios. Entonces dice en el 9, pregunta, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que pasó? Y lo mismo que va a hacer, dice, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Pregunta. Y lo mismo que se hará. Y nada nuevo. Nada hay nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo, nada nuevo hay debajo del sol. No se hagan problema, por más que te afanes, por más que te hagas esto, eso es lo que al predicador se le ordenó que predique esto, porque Dios se lo revela, porque estaba viendo el comportamiento, estaba viendo el comportamiento humano. Entonces en el 10 dice, ¿hay algo de que se puede decir y aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, y esto se escribió hace 4000 años. Hace 4000 años este hombre ya escribía de lo que estaba pasando en ese momento que ya pasó. ¿Por qué? Porque se lo revela el Eterno, se lo reveló el Eterno. ¿Por qué? Habíamos dicho, el predicador, es este predicador, porque Salomón fue, antes de ser predicador, fue hijo de David, después fue predicador, pero predicador de Dios, y después fue rey y todo lo que quiera. Ahora lo vamos a ver. Muy bien. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. En los que serán después. Acá estamos viendo el concepto de eternidad que Dios le reveló a Salomón, a un hombre de él, a un hombre que creyó. Este Salomón que cuando iba a asumir el reinado le pidió sabiduría a Dios para guiar a su pueblo. Y no pensemos que le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo en el concepto de gobierno que tenemos nosotros, sino que él tenía que llevar a su pueblo a esperar al Cristo. Por eso le pidió sabiduría, por eso al pueblo él le predicaba, él era predicador por sobre todas las cosas. Y ahora lo vamos a ver acá en el versículo 12. Miren por qué tenemos que leer lo que tenemos que leer y tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿qué dice en el 12? Yo el rey fui sobre Jerusalén predicador. ¿Qué dice acá? No, acá dice yo, el predicador con P mayúscula, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Yo, el predicador, fui rey.
no le importaba ser rey, no era su trabajo más importante. Su trabajo más importante era predicar. ¿Predicar qué? ¿Un buen gobierno para que la gente esté bien y la gente esté llena de cosas? No, era predicador en nombre de Dios para esperar al Cristo, para esperar al ungido. Ese ungido que el padre de él, el rey David, decía, he visto a mi Señor junto a mi Señor. Bueno, eso es lo que sabía este muchacho y por eso él reinaba sobre Israel, por eso él reinaba sobre el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que ese pueblo espere la promesa del Padre. Por eso él era predicador en Jerusalén. Ahora este predicador que tenía contacto con Dios, que no era cualquier cosa, no es que se dedicaba a reinar y a ver y las minas del rey Salomón y todo lo que el mundo sabe, porque tenemos esa tendencia de ver las cosas de Dios con los ojos de... Tenemos que ver las cosas de Dios con los ojos de Dios. Por eso es importante leer lo que dice acá y no leer lo que creemos que o lo que queremos que diga. Dice que él, predicador, fue rey sobre Israel en Jerusalén, ¿no es cierto? Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Él en un momento decidió ver por su propia cuenta y no seguir por la revelación de Dios qué pasaba en el mundo y qué era esto del mundo. Y dice que en el 14 miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, como se lo había revelado Dios. Dice que lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Entonces hablé yo en mi corazón. ¿Qué significa hablé yo en mi corazón? Pensé. Eso es pensar. Hablarse uno en el mismo corazón de uno es pensar. Dice, entonces yo pensé y dije, he aquí yo me he engrandecido. Miren, me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Tenía una percepción de la vida, una percepción de las cuestiones que Dios le había revelado. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón, él pensaba, con él mismo, se pensaba, ven ahora, y vamos a hacer todo lo que querramos. Vamos a hacer la vida loca, dijo, ¿no? Dije yo en mi corazón, ven ahora, vení, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Todo eso que llama la atención, que llama tanto la atención a la humanidad, el mundo, ese mundo tentador. Bueno, él hizo todo. Mas he aquí esto también era vanidad. En el 2 dice, a la risa dije, enloqueces. Y al placer, porque no se negó, el tipo no negó nada, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, miren lo que hacía, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Esto lo hizo el predicador, no el rey. Vamos a sacarnos de la cabeza por un rato el rey Salomón. Vamos al predicador. Y él probaba todas estas cosas. Y empezó a hacer esto.
y hacer esto, y tenía mucha plata, y tenía mucho, dice, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Dice, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión de grande de vacas y de ovejas, más que todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Acumulaba, acumulaba y acumulaba y acumulaba cosas y seguía acumulando. De hecho, en el 8 dice, me amontoné, de a montones, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. No se escondió nada, no se limitó a recibir, a darse los gustos de nada. Se dio todos los gustos que quiso, los gustos visto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del hombre, del mundo, del mundo. Y fui engrandecido, dice en el 9, en el 2.9 ya estamos, y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Conservé conmigo, mientras él hacía todas estas cosas, él conservaba esa relación con Dios, con el que le había provisto de todo ese entendimiento, de todo ese discernimiento, pero él le dio a su carne, dice, le di a mi carne esto, acá le di vino, le di placeres, le di risa, le di un montón, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué sirve esto? Decía, ¿no? No negué en el 10 a mis ojos ninguna cosa que deseara, cosa que veía, cosa que lo tenía. No lo hizo, no se negó nada, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Esa es lo que nos enseña. Él hizo todo, rompió pactos, hizo un montón de cosas, se llenó, pero nada era mejor, nada era mejor y más satisfactorio que su sabiduría y su entendimiento de su conexión con Dios. Eso es lo que está diciendo. Después volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué? ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo, que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará sobre todo mi trabajo, en que yo me afané, en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría. Esto también es vanidad. Es vanidad ocuparse del mundo. Es vanidad aferrarse a las cosas del mundo, y eso es lo que él entendía, de afanarse y de ponerse tan exquisito, tan delicado, tan, ¿para qué? Adueñarse de las cosas de acá, cuando en realidad no somos dueños de nada.
Entonces, ¿para qué me voy a hacer tanto problema en juntar, en acumular, en amontonar? Y de todos modos no le generaba ningún placer. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la eternidad y ahora ya lo vamos a ver. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón, claro, porque el mundo nos genera desesperanza, el mundo tal cual es, que ya era así desde esa época, acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Estamos en el 20, en el 2:20, gracias. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en eso, en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué le queda? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Aferrarse así al mundo, a las cosas de acá, del mundo eso también es vanidad. Presten mucha atención lo que viene ahora, por favor. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. No hay nada de malo en trabajar, pero está bueno alegrarse en tu trabajo, porque hoy el problema era en que se afana debajo del sol. También he visto que esto es de la mano de Dios, que nos alegremos en nuestro trabajo es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y en el 26, atendé, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y de amontonar. Seguí recogiendo, seguí amontonando, seguí. Muchos creen que amontonando, recogiendo, teniendo ahí la tonelada y las toneladas de oro, lo que se te ocurra, sos prosperado. Acá en ningún momento, sino cuanto más tenés, más prosperado sos. No dice nada de eso es contradictorio. Dice que el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dice que todo tiene su tiempo, en el 3:1, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y acá vamos a hacer un pequeño intervalo, porque acá todo tiene su tiempo, hasta nuestra vida eterna. Tenemos que pensar que en términos celestiales y en términos de Dios, Dios nos creó para que vivamos eternamente. Él, su creación la hizo para que vivamos eternamente. Los tiempos que vemos ahora, estos tiempos cortos, son tiempos nuestros que nosotros manejamos por nuestras limitaciones. Pero en realidad Dios ha puesto eternidad en todas las cosas. Vamos a pasar, bueno, acá dice tiempo de nacer, vamos directamente al 3, al 3:9. Dice, ¿qué provecho? Vuelve a insistir con esto del provecho. ¿Qué provecho hay? Busquemos el provecho de la sabiduría de Dios, ¿no? Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Hace un ratito nos dijeron, bueno, trabajá, alegrate en tu trabajo y gozá de eso. Porque no hay provecho en el trabajo afanado, en ese trabajo en el que te desesperás y tu Dios es tu trabajo, te está diciendo. Dice en el 3:10, presten atención, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Este predicador, no nos olvidemos que es el predicador, vio el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. En el 11, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo,
Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y esto se lo revela a Dios para que lo escriba. ¿Estamos? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios puso eternidad en todo. Por eso al principio leemos, el río va para acá, el viento va para acá, todos nacen, son los ciclos. Los ciclos da esa imagen de perpetuidad, de eternidad. Presten atención a esa palabra eternidad, ya vamos a llegar. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien. En el 11 estamos, perdón. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros no somos capaces de entender la obra que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Y esa obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin nos incluye, es más, somos su creación más importante. Entonces, si Dios puso eternidad en todas las cosas, ¿cómo podemos pensar que nosotros no estamos incluidos en esa eternidad a la que Dios pensó? De hecho, nos pensó eternos, nos pensó para siempre, nos pensó por siempre su familia y sus hijos. Si la Tierra, todo el sistema solar, todo desde que tratamos de entender, no lo vamos a entender porque es Dios el que lo hizo. Acá lo dice, Dios hizo todo, lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de todo lo que hizo Dios. Puso eternidad en el corazón, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. No vamos a alcanzar a entender nunca la obra que ha hecho Dios. Vamos a entender lo que Él nos revele y lo no. Yo he conocido que no hay para ello cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Alegrémonos y hagamos bien en nuestra vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será, ¿qué dice? Perpetuo. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, para que lo respetemos. Todo lo que hace Dios es eterno, todo lo que hace Dios es perpetuo. Aquello que ya, versículo 15, aquello que fue, ya es. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. ¿Qué pasó? El pecado original. Listo, Dios restaura lo que pasó. ¿Por qué envió a su Hijo? ¿Para qué? Para que todos por medio de Él seamos salvos. Vamos a Juan, por favor. A la epístola de Juan. A la epístola de Juan, a la primera epístola de Juan. Y vamos a seguir con esto de la eternidad. El predicador predicaba la palabra. ¿Qué palabra? ¿Su palabra? No, la palabra de Dios. ¿Qué habló? Habló de eternidad, habló de vida eterna. Cuando vino nuestro Señor Jesús, Él pidió, Dios es eterno, su visión es eterna. La eternidad y la concepción de Dios es eterna. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado para ratificar esa vida. Por eso dice lo que era desde el principio, primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de ¿qué? De vida. ¿De vida qué? Vida eterna. La vida eterna no es una ocurrencia que tuvo Dios después de, no sé qué, después de la caída del hombre. No. Vida eterna es la concepción
central de Dios para el hombre, para su creación. Continúa esa concepción. Lo que pasa que el mundo da tantas, gira todas las cosas y hace que no veamos estas cuestiones de la vida eterna, y bueno, ni siquiera, ni hablar de lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, que por medio de él se hace efectiva ya hoy por hoy, ¿no? Esa vida eterna. Muy bien. Seguimos leyendo. En el 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual, ¿qué dice? Estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre, siempre estuvo con el Padre, pero ahora se manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Partimos de la base fundamental y primordial, como tenía el predicador Salomón, la comunión con el Padre. Ahora nosotros tenemos que tener la comunión con el Padre y se añade la comunión con el Hijo, con el Señor Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No es por las cosas anteriores que leemos que nos escriben estas cosas para que el gozo sea cumplido, sino que lo que vamos a leer nos escribieron para que nuestro gozo sea cumplido. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? Del Señor Jesucristo, por supuesto. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En Dios no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tenemos comunión con Dios y con el Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Hemos confesado al Señor Jesucristo. Ahora, si decimos en el 8 que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos al Señor Jesucristo, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. No podemos decir que no hemos pecado. ¿Por qué? Porque hemos nacido con el pecado. Por eso, para limpiarnos de esos pecados, ha enviado a Jesucristo para que lo confesemos al Señor Jesucristo. Ahora, nosotros que ya lo hemos confesado, y los que no lo confesaron, bueno, no digan que no tienen pecado, a menos que lo confiesen al Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir leyendo. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay que diferenciar los pecados con los que hemos
hemos heredado, la contaminación que hemos heredado con los pecados que podamos cometer o errar después de haber renacido. Y en esto sabemos que nosotros les conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Que tengamos comunión entre los creyentes, pero primero y principal, que tengamos comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en eso sabemos que guardamos sus mandamientos. Ese es el mandamiento principal. Muy bien. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy bien. Vamos directamente al capítulo 3 de Primera de Juan. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El mundo no nos conoce. Todo esto que el predicador el predicador Salomón, nos había descrito tan detalladamente, de lo que es tan hermoso supuestamente para la mente humana, para el mundo, los deleites, amontonar dinero, todos los placeres, todo esas, ser un winner, ser un ganador. Ese es el mundo, que según ya el predicador hace 4000 años no servía para nada. Ese mundo a nosotros no nos reconoce. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros estamos esperando el retorno, estamos esperando ser arrebatados. Este es el último tiempo. Este es el último tiempo el que estamos atravesando ahora. ¿De dónde sacamos que es el último tiempo? Que ya no va a haber más. Por favor, síganme si están siguiendo, Primera de Juan 2:18, estamos ahí, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y a veces uno se imagina que el anticristo es una sola persona. Sí, va a ser el mayor de los anticristos, seguramente va a ser uno, pero ya hay muchos anticristos que inclusive puede estar con una Biblia en la mano, porque si no le damos crédito a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, el que hizo posible este anhelo de Dios de que todos los hombres sean salvos de la ira venidera y que vayamos al conocimiento del Cristo y que por medio de Él este trabajo de Dios continúe con la eternidad de su creación más importante, que somos nosotros, que somos los hombres. Hemos visto que Dios ha puesto eternidad en todas las cosas. Ya Dios preparó todas las cosas de antemano.
mucho antes de que nosotros pudiéramos entenderlo. Dice acá en Primera de Juan también, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Padre, no provienen del Padre, provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Volvemos con el tema de la eternidad. Después lean todo, todo lo que es Primera de Juan y intercálenlo con lo que hemos leído desde Eclesiastés, el predicador, lo que ha predicado. Hoy nosotros somos los predicadores, hoy nosotros estamos o debiéramos estar en la condición que estaba este Salomón. Salomón principalmente fue predicador, después fue rey, después fue constituido rey, pero primero fue predicador, fue creyente. Él le creyó a Dios. Por eso cuando le ofrecen el reinado, cuando su padre le entrega el reinado, él no le importaba nada el reinado. La verdad que no le importaba nada el reinado. Lo que le importaba era hacer la voluntad de Dios. A nosotros no nos tiene que importar las cosas del mundo, no nos tenemos que ocupar del mundo, preocupar del mundo, de que si este gana, si este pierde, si acá, y afanarnos por eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vayan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Cómo puede ser salvo el hombre? ¿Cómo pueden ser salvos los hombres? Bueno, ¿por medio de quién? Del Hijo de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo, para que todos los hombres sean salvos. Por eso tenemos que ser cristianos, tenemos que remitirnos a Cristo, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar con Cristo, y proclamar a Cristo. ¿Sí? ¿Sí? De eso se trata. No amontonar, preocuparnos, amontonarnos. No, esas son cosas del mundo, que el mundo se encargue del mundo. ¿Sí? Nosotros ya tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque así Dios lo dispuso desde siempre. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Cuándo empezó? Siempre, no sé, siempre. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Dios los bendiga, gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Bueno, lean, pídanle a Dios que le den entendimiento, ¿sí? Gracias por orar, por acompañarnos.